Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Viernes, por fin ya tenemos ahí el fin de semana a las puertas. Un fin de semana que se prevé maravilloso para que podamos disfrutar de todas nuestras playas y de nuestro mar, que para eso lo tenemos aquí tan cerquita. Bueno, hoy vamos a hablar en Distrito 29 del barrio de Martiricos, un barrio que está sufriendo una transformación maravillosa, una rehabilitación integral, con esa integración ya que se ha hecho de ese parque, esos bloques nuevos, esas dos torres que ya les hablamos la semana pasada en el programa de nuestro querido Diego Bandera. Un lugar maravilloso y además, ¿por qué no decirlo?, en el mismo centro de Málaga, aunque pertenezca al distrito de Palma-Palmilla, que ya tengo aquí conmigo a su concejal, a Francisco Pomares. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Paco, tú sabes que yo siempre hago una breve reseña histórica de lo que es el barrio. Voy a leer un poquito de la historia de Martiricos y ahora hablo contigo, que tienes muchas cosas que contarme. Bueno, pues Martiricos es un barrio, como les acabo de decir, del distrito Palma-Palmilla. Se encuentra entre los barrios de la Trinidad, al sur tras la avenida del Arroyo de los Ángeles, el barrio del Arroyo de los Ángeles al suroeste tras la calle Salvador Dalí, el barrio de La Roca al noroeste tras la calle Godino, la Rosaleda tras la avenida de Luis Buñuel y el barrio de Herrera Oria del distrito Ciudad Jardín, al este tras el río Guadalmedina. El barrio está vertebrado por el Paseo de Martiricos y la avenida del Doctor Marañón como ejes principales que lo cruzan de norte a sur. Debe su nombre a los mártires de San Ciriaco y Santa Paula, martirizados en este lugar junto al Guadalmedina en la época de Diocleciano, según la tradición católica. Entre los edificios podemos encontrar el modernista Colegio del Mapa, la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, el Parque de Bomberos, el Centro de Educación Secundaria Virgen de la Victoria, diseñado por el arquitecto Miguel Fisac, el solar de la antigua fábrica Citesa, donde ya se están desarrollando esas dos famosas torres de las que les hablaba al principio, y estaba la explanada del Rastro, la sede del Diario Sur, la parroquia de Santo Tomás de Aquino y una barriada de viviendas que ya está prácticamente pues terminada. Además, el profesor Rodríguez Marín de la Universidad de Málaga ha destacado la presencia de los restos de una antigua noria de agua del siglo XVII en la calle Salvador Dalí y perteneciente a la antigua huerta Godino, que se emplazaba en esta zona y cuyo olvido y estado de abandono ya no está en estado de abandono, sino que ya ha mejorado, como todos ustedes cada vez que pasan por allí pues pueden apreciar. Pues Paco, una transformación tremenda la que ha sufrido Martiricos. Bueno, no sé por dónde empezar, porque yo no sé si lo ha hecho a propósito. ¿Ha elegido el barrio Martiricos el día antes de los santos patronos? Bueno, ¿No te has pues dado mira, cuenta? no me he dado cuenta. Es que yo lo pensaba de camino, digo, vamos a hablar de Martiricos, justamente el barrio de los patronos, donde fallecieron, teóricamente fallecieron los patronos, el día antes de los santos patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Sí, digo, es que ¿verdad? lo has cogido a cosa hecha, digo, es que, vamos, es increíble. Yo doy la vuelta, que mañana, por cierto, recordarle a toda la gente que nos ve, que mañana hoy en la ofrenda floral ha sido a las 6:30, y mañana a las 7:30 es la procesión de los santos patronos. Oye, y que hay que ir a verlo porque son nuestros patronos. A las 7, no, a las 7, perdona, a las 7 arranca. Además, creo que a las 7, si no me corrige alguien, a las 7 arranca la procesión. Sabíamos esa historia porque hace una semanita tuvimos aquí a Antonio Ortega, el hermano mayor de la cofradía, y nos lo estuvo explicando, que de ahí venía el nombre de Martiricos, y yo creo que hay mucha gente que no lo sabe. No lo sabe. Bueno, hay muchos de los... San Ciriaco y Santa Paula tienen, aparte de Martiricos, pues está la iglesia de los mártires, sí. Tiene un montón de reminiscencias a lo largo de toda la ciudad que, bueno, que vienen de aquella época. Y supuestamente ellos fueron allí donde ellos murieron, mostrando el martirio de la fe en aquella época. Fijaos, se creía que era una leyenda, pero justo con la gran transformación que recibe Martiricos, haciendo las obras de excavación, cuando encima de la fábrica de Citesa se empieza a hacer el gran parque de 30.000 metros de Martiricos, se encuentran restos romanos.
Y tú dices, ¿qué hacían los romanos tan lejos, fuera de extramuralla? Pues evidentemente, y lo que se encontró fue justamente toda una fábrica, vamos a decirle fábrica porque eran casitas individuales, donde en cada casita tenía su propio horno, y era como una fábrica, muchas casas, que es lo que se hacía, que era un barrio de fabricantes de cerámica. Donde lo que fabricaban eran las tinajas que después metían el garum, porque Málaga en aquella época romana exportaba mucho. Entonces, vamos a decir que lo que teníamos era un barrio periférico afuera de las murallas, muy lejos de lo que es el centro, teóricamente, en la ciudad pequeña romana, donde vivían allí, bueno, pues, claro, al lado del río Guadalmina, con lo cual el agua fue a aumentar, y bueno, se han encontrado cientos de tinajas, que están además justo debajo del edificio que se ha hecho nuevo de vivienda de VPO en construcción, las primeras 240 viviendas que se hicieron allí. Entonces, tiene sentido que posiblemente ese barrio habitado, vamos a decir un barrio de tal, bueno, pues ahí hubo vida en la época romana, con lo cual estamos hablando de un barrio tan antiguo, los Martiricos, como el centro histórico de Málaga. Oye, y me parece súper curioso lo que has comentado, que estaba a las afueras de Málaga, era un barrio periférico, y ahora estás en el centro, vamos. Claro, fuera de la muralla, y ahora ya está pegado andando, bueno, que está al lado. El desarrollo de verdad que fijaos que incluso durante muchos años Citesa, ¿no? que yo creo que fue el centro de ese barrio, ¿no? Con esa fábrica donde cuentan, y tú lo ves en los anales, que justamente es que trabajan allí más de 2.500 malagueños y malagueñas, es decir, haciendo los teléfonos, ¿no? Citesa es una fábrica de teléfonos, entonces dicen que era, claro, en la época de Málaga Industrial, bueno, los turnos eran de 1.000 personas a 1.000, claro, que era tremendo, dicen, ver cómo salía y entraba gente a los diferentes turnos con los que hacían. Citesa, que fue el año 60 y fue una gran fábrica que, bueno, que en toda esa época es cuando se desarrollan incluso las viviendas que hay detrás y se desarrolla el barrio de Martiricos como tal, el centro. Se viene abajo Citesa y tal, que dura hasta los años 90, que incluso se intentó salvar llevando parte de los trabajadores, acuérdate, hubo conflictos, huelga, al tema del PTA, y al final Citesa desaparece. Y claro, el barrio también sufre una degradación en el momento en que ya no existe la fábrica, en el momento que la vida del barrio, que era la fábrica, desaparece. De hecho, lo único que le da vida al barrio, prácticamente, bueno, aparte de la Rosaleda, lo que es el estadio de fútbol, pues es muchas veces lo que se celebraba los domingos, que era el mercadillo de Martiricos. En la explanada, la gente iba al mercadillo de Martiricos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también le da mucha vida. Aparte del instituto, porque el instituto es el más antiguo, junto con Gaona, es el más antiguo de la ciudad, los dos institutos más antiguos. De hecho, el instituto de Martiricos, que se llama Nuestra Señora de la Victoria, sí. De hecho, Gaona no era instituto. Entonces, la gente que estudiaba en Gaona, para hacerse el bachiller, para sacarse el certificado de bachiller, tenía que ir al instituto Nuestra Señora de la Victoria. La gente cree que Gaona es más antiguo. No, de Gaona tenían que certificártelo en el bachiller. Hace poco, además, había un encuentro de instituto histórico de toda España y se ha celebrado en Martiricos, con lo cual tenemos un instituto que está señalado en el mundo de la educación como uno de los institutos más antiguos de España, con lo cual, aparte de la obra arquitectónica, que es preciosa. Y hay muchísimas cuestiones. Entonces, la revolución que se ha hecho, que en un barrio del año 60 y 70, que todavía guardamos esa reminiscencia, esa arquitectura, viene y decimos, bueno, ¿qué hacemos con los terrenos de Citesa? Estaba yo de concejal de urbanismo cuando entonces se empezó a buscar qué se podía hacer. Y efectivamente, Unicaja, que en su momento lo había comprado, un fondo decidió de alguna manera desarrollar, porque intentaba venderlo pero no encontraba comprador. Y dijeron, bueno, vamos a desarrollarlo y se lo vendemos mejor. Acertaron con el consejo Totalmente. que les di. Y entonces desarrollaron con ese parque maravilloso que han hecho de 30.000, por cierto, parque que es premio de Andalucía Arquitectura. Ese parque es maravilloso. Es que la transformación... si alguien que no haya acercado, por favor, acercar al Martirico y veáis, porque desde el puente de Armiñán al puente de la Rosaleda, es decir, el paseo que es tremendo, con ese parque que ha quedado, con esos carriles bici, con esas avenidas, o sea, Doctor Marañón, la avenida que ha quedado, que es increíble, es decir, es brutal la transformación. Ojo, no es barato, 7 millones de euros, 5 millones en urbanización y 2 millones en el parque. 7 millones de euros, porque dice la gente, bueno, ¿qué se hace con los impuestos? Pues transformar la ciudad. 7 millones de euros, 50% ayuntamiento y 50% la promotora. Y los pisos, que yo me enteré ayer, fíjate tú, hablando con Rosa Villaseca, que es la directora de la promotora que se ha encargado de toda esta reforma integral de Martiricos, y hablaremos con ella en un ratito, de que todo eran pisos de VPO. Sí. La primera promoción que se ve es todo VPO, que son 240 viviendas, VPO en compra, pero con precio asequible, con lo cual es una acción que mucha gente se apunta cuando dicen, es que hay muchos demandantes de vivienda. Es que para tener acceso a la vivienda de VPO, sea pública o en este caso privada, pero con precio contenido, tienes que estar apuntado en el registro municipal de demandantes. Claro, y estos pisos, donde están con la calidad que tienen,
que la inmobiliaria Espacio Medina, que lo hicieron muy bien y son preciosos los pisos, igual de grandes, que son casi 3 dormitorios con garaje, con trastero, que es tremendo. Por los precios a los que salían, eso no lo puedes comprar en el mercado privado. Es cierto que lo que te dice la ley andaluza de vivienda, lo que tienes que tener un mínimo de ingreso y un máximo, tienes una horquilla para optar, pero están fenomenales. De parte Unicaja le ponía unas buenas condiciones, aparte de la entrada, para poder financiártelo, y mucha gente joven. Además es una forma de rejuvenecer el barrio, porque fijaos que es un barrio muy de personas mayores, y ahora ese barrio, cantidad de gente joven, con muchos niños, vive allí. Claro, el parque a nosotros nos da una vida. Y después vienen las 2 famosas torres, que van a ser una de 250, la primera, la más al sur, la más cercana hacia aquí, hacia el PTV, pues van a ser 250 pisos en venta, y la otra torre, otros 200 pisos en alquiler, porque es muy importante también, que estamos diciendo en Málaga que no hay pisos en alquiler, pues 200 pisos en alquiler, y el resto, que eso va desde la 1 hasta, bueno, de la 1 a la 13 va a hotel, y de la 13 hasta la 30, son 30 plantas, son estos 200 pisos en alquiler. Con lo cual, fijaos lo que se renueva, son los 240 pisos de VPO, los 250 pisos de venta privada y 200 pisos en alquiler, con lo cual es que el barrio, que tenía 2.500 habitantes, lo vamos a multiplicar por 2 y vamos a convertir Martirico en un gran barrio, que casi va a doblar la población. Yo creo que vamos a llegar a los 5.000 habitantes en Martirico cuando esté todo hecho, pues imagínate. Además, me gustó mucho, me estoy adelantando a esa entrevista porque es que fue ayer cuando hablamos con Rosa, ahora la verán ustedes íntegramente, porque ella nos explicó el concepto del tema de las torres, que mucha gente critica el hecho de que se hagan torres tan altas, pero ella nos lo explicó muy bien y ahora lo van a ver ustedes la explicación. Ella lo que nos vino a decir fue, es que imaginaros lo que tú acabas de comentar, la cantidad de personas que van a poder comprar y luego todo el espacio libre que queda. El espacio libre para zonas verdes. Pero está muy bien que lo saques, porque mucha gente, desde un concepto erróneo medioambiental, ¿no?, y verde, piensa que las torres van en contra del ecosistema. Al revés. Claro. Es todo lo contrario. Eso el modelo más sostenible que existe es el modelo en altura. El modelo de más consumo y peor para el medio ambiente es el modelo de las plurifamiliares. Claro. Nos va a entender. Cuanto más casa baja y más tal, más metro cuadrado ocupa el ladrillo, más metro cuadrado. Entonces, para llevarle la luz a todo, imaginaros la luz, el consumo que se produce. Mientras que la concentración en pocos metros cuadrados en altura, el consumo es mínimo, más espacio verde, porque al final tú tienes que consumir el espacio, no porque tenga una torre, todos van a ser torres, al revés. Se puede hacer el gran parque porque todas las viviendas que irían en ese parque están concentradas en altura. Con lo cual, y además el ahorro en todo. Hay un concepto de ahorro, cuanto más gente en bloque hacia arriba, tal. Claro, ese concepto parecía. Nosotros, ¿sabes qué pasa? Que vivimos en una sociedad que ha cambiado el chip. Parece que vivir en torre era como de gente muy humilde, muy pobre, ¿no? Es decir, como era Carretera Cádiz, como era tal. Entonces tú eres clase media alta, tienes que vivir en un chalet. Pues no, hay que cambiar la historia. Uno tiene que ser un consumo responsable. Entonces, vivir en una ciudad, cuanto tu consumo en ese sentido, ¿no?, del ecosistema también influye. Entonces, el vivir en un piso que puede tener buenas calidades, pero en una torre con muchas calidades, permite realmente que mantener mejor el ecosistema y tener una ciudad. Entonces, los medioambientalistas que hablan que las torres marcan, creo que están totalmente equivocados. Es un ahorro tremendo, además comprobado en luz, en energía, en consumo, en todo. Son viviendas sostenibles. Y tenemos además más zonas verdes, que es lo importante. Fijaos, para un distrito como el mío, tengo que defender eso, 30.000 metros cuadrados de zona verde. Tengo un parque, porque es que necesitábamos un parque en nuestro distrito y tenemos ahora un pedazo de parque que es brutal. Recuerdo que además, fíjate, el parque lo estamos llevando a actividades este verano, el cine en tu barrio va a ser en el parque. Ajá. Muchas de las actividades en el parque. Ahora tenemos un sitio donde poder realizar muchas actividades en Martirico, donde los vecinos de todo el barrio van a tener muchas actividades como lo han tenido la gente que vive alrededor del Parque del Oeste, o los que viven alrededor del Parque de Málaga, o los que viven alrededor del Parque Güell. Claro, sí, la gente que vive alrededor de un parque sabe lo bueno que es que puedo bajar a los niños al parque, doy un paseo por el parque, hay actividades en el parque, que sí, la vida en un parque, en una ciudad es fundamental. Entonces, tener un parque en tu entorno urbano te da una calidad de vida y tal. Además, eso se nota en que el precio del piso sube, con lo cual el que tenga un piso ha mejorado, bueno, imagínate. Eso te iba a decir que no es lo mismo mirar a una fábrica abandonada que mirar a un parque de 30.000 metros cuadrados. Claro, y aparte que tan mal no lo tiene que ver la gente cuando hace pocos días leía yo que el 60 o 70% de las viviendas ya de la Torre Norte, que creo que es la que son los pisos en venta, la de compra, ya están vendidas. O sea que pisos que el más barato vale 400.000 euros, ¿eh? Claro. Vaya, ¿qué tú crees? Los áticos todavía no tienen precio, o sea que imagínate. Vamos, en Martirico estamos nosotros que no salimos, digo, en nuestro barrio ya, vamos, en Martirico ya en un nivel, pero
pero crece que la eso venta. es lo que Pero yo hemos jugado pienso. muy bien, o sea, mira, 240 viviendas a precio contenido para jóvenes, que no pueden pagar su piso de tal, y precio en venta para tal. Pero al final el barrio gana, el barrio sube. ¿Por qué? Porque tenemos 500 familias nuevas. Y de todos los niveles, entonces para nosotros eso es fundamental, porque Martirico es un barrio muy envejecido. Bueno, de todos los niveles. La parte antigua es de los años 60-70, vive gente muy mayor o gente o gente que son los hijos de que se han quedado, pero normalmente vive gente muy mayor, es un barrio muy de mayores. Entonces, ¿cómo rejuvenece un barrio? Pues no tienes que esperar a heredar el piso de tu padre, es que puedas tener opción de vivir en un barrio que a ti te gusta porque, no sé, porque te suena, porque estás cerca del centro, porque además le quieres, porque has vivido en el barrio. Ten en cuenta, ¿cuánta gente ha estudiado en el Instituto Martirrico de Málaga? Entonces, volver a la zona donde tú has criado, o los que han estudiado en la escuela de idiomas. Claro. O lo que han estudiado niños muy pequeños en la escuela del mapa. Mapa. Otro el mapa. Es que el mapa, ¿qué niño no ha pasado por el mapa y ha soñado en entrar y en ver el mapa, tener un patio que es el mapa? ¿Qué es el mapa? mapa? Se hizo en los años 30, que es el mapa más orográfico más grande de toda España. Que lo se hizo en los años 30 y ahí se conserva el mapa. Tenemos un prodigio ahí. Tenéis mucha historia en Martiricos. No podíamos parar. ¿Cómo son los vecinos? ¿Cuántas horas tiene el programa? Esto, para calcular. Claro, imagínate. Oye, yo he tenido, porque a mí me gusta siempre hablar con ellos, con nuestros concejales que nos visitan, porque mejor que ellos no conocen nadie en los barrios, y yo siempre le pregunto, oye, por aquí, por dónde tiro, con qué asociaciones puedo hablar, qué es lo que tenéis en el barrio. Y Paco me dio tantísima gente que dije, a todos no me lo puedo traer, Paco, me va a faltar programa. Yo lo hablaba contigo, de sí, ahí son, Martín es un sitio donde hemos ido muchos niños pequeños a visitar muchas cosas. ¿Quién no ha ido al parque de bomberos? Claro, el parque de bomberos Martirica a verlo. Por cierto, ahora reformado, renovado, que está precioso, está hipermoderno. Claro, 4 millones de euros que nos hemos gastado, porque era de los años 60, estaba muy antiguo y hemos tenido que reformar, además, con muchas remodelaciones, total. Además, lo hemos hecho, además, un trabajo que ha hecho el Instituto Municipal de Vivienda, chapó, porque es hacerlo con los bomberos. Han tenido mucha paciencia los bomberos, mucha paciencia con nosotros, porque hemos tenido que hacer la obra con ellos dentro. Entonces, ahora muévete a esta esquina, como cuando haces obra en tu casa, ahora muévete a la otra, ahora venía aquí, y los pobres, pero chiquillos, que yo tengo que trabajar, ya, pero muévete aquí. Y aún así hemos tardado más de 2 años, pero ha quedado renovado, increíble, se merecía la pena. Es el parque principal de la ciudad y yo creo que además de los que más cariño tenemos para esa visita. ¿Quién no ha ido? Pues eso, a pasar por el Colegio Mapa. ¿Quién no ha ido? Pues voy a poner Diario Sur. Diario Sur, que está en Madrid. Claro, ¿quién ha ido a Diario Sur a la redacción? Que lleva toda la vida. De pequeño no iban a llevar a la redacción de Diario Sur para ver cómo se hacía un periódico. Ya no, porque ya no se hacen, pero antiguamente que tenían debajo los periódicos, tú entrabas y se veía la redacción, como hacía el olor al periódico, eso era muy bonito. Eran visitas culturales que hacíamos al barrio, todos los niños desde chicos con nuestros colegios. Entonces, pero digo, Martirico ha sido un sitio donde todos los malagueños han ido con mucha devoción, independientemente, yo digo, los que no, sobre todo los que no son del barrio. Tenéis la asociación de mayores. Bueno, el barrio tiene de todo. También. Tiene la cofradía del distrito. Del distrito de Medinaceli, que abre el Viernes de Dolores. La cofradía de Medinaceli, que es la que abre el Viernes de Dolores, que está intentando algún año a ver si se agrupa poco a poco. Digo, tienen que ser pacientes. Pero mira, ya en los últimos años ya van hasta el centro, van hasta la catedral y vuelven. O sea que la cofradía de Medinaceli, el Viernes Santo, está muy bien. Además, una cofradía humilde, muy humilde, quiero decir, con esto quiere decir una de cofradías que no tiene mucho poder económico y se sostiene gracias a mucho esfuerzo. Del distrito ayudamos muchísimo, la cofradía del distrito le echamos mucho la mano y se hacen muchas cosas para que puedan salir adelante y puedan seguir los bienes y tiene mucha devoción. Y bueno, muchas historias, porque la asociación de mayores que tú dices y esa relación, pero sobre todo la transformación que tiene. Yo es que el parque es que ahora es un antes y un después para todo. Pues verá cuando esté todo terminado, Paco, seguiría hablando contigo, pero precisamente voy a hablar con Miguel Ángel Naranjo, que es el secretario y candidato a futuro hermano mayor de la cofradía de Medinaceli. Y me suena eso, que haya relevo, que la cofradía haya relevo y sin pelea, eso es fundamental. Yo llamé relevo a Enrique, y sin conflicto. El que por ahora es el hermano mayor. Enrique, que es el hermano mayor eterno, tendrá que hacer hermano mayor horario, ya lo tengo que decir, pero está bien que por fin, yo siempre decía, Enrique, trabaja para que haya alguien que sustituye, que haya juventud que consiga, porque Enrique fue el que la montó con muchísima gente de la zona y yo creo que encantado. Otra cosa que tiene Martirico es la Guardia Civil, que también hay que decirle. Hay que estar allí también, no, es que son tantas cosas. La historia de la Guardia Civil y Martirico, bueno, Freddy te lo puede decir, que además son la Guardia Civil hermano honorario. Entonces, yo voy a todos los actos de la Guardia Civil, te invitan como distrito, porque están en el distrito y están en Martirico, y muchas familias del Guardia Civil, de la Casa Cuartel, han vivido, con lo cual también una relación muy especial de la Guardia Civil. Y después muchos guardias civiles, cuando ya lo dejan, eligen ese barrio para vivir, que en Martirico o La Roca, que pilla al lado, son dos barrios que están llenos de muchos guardias civiles y policías que deciden vivir justamente por estar cerca de lo que fue su casa cuando tuvieron que vivir en la Casa Cuartel.
Pues Francisco Pomares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y por me encanta. sobre todo por mostrar esa ilusión por un barrio que tiene fiesta, que mañana son verdad, los santos patronos. Efectivamente. Y Martirico no lo celebra, pero deberíamos tener las fiestas del barrio en honor a los santos patronos que dan su nombre al barrio. Bueno, pues tú ya has lanzado ahí la Yo ya lo idea. lanzo, tenemos que montar algo. Yo voy a confrontar a la cofradía, a la asociación de mayores, a ver si liamos algo y hacemos una pequeña verbenilla, pues celebración de los santos patronos. Claro. Que es verdad que los santos patronos, como nos pillan en junio, tú sabes lo que pasa a los malagueños. Están toda la playa, ninguno está. Por favor, pues salgamos mañana a ver a los santos patronos, que salen a la ciudad, Yo que lo son al los principio nuestros, de la playa, que no pero son lleva los de razón. otra ciudad, que son los nuestros. Vamos a salir a recibirlos a la ciudad como se merece, a partir de las 7 de la tarde en las calles de Málaga. Pues ahí estaremos, seguro que nuestras cámaras fijo que están. Paco. Los de aquí seguro, si no, Coco ya se ocupa de que esté Seguro, allí, seguro. los santos patronos. Gracias, Paco, por haber Nada, venido. un placer. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y como hablaba con Francisco Pomares, vamos a hablar ahora con Miguel Ángel Naranjo. Él es el secretario y candidato a hermano mayor de la cofradía de Medinaceli de Martirico. Así que volvemos enseguida. Bueno, pues 2 minutos nos quedan para alcanzar uno ya, a las 8 de la tarde. Continuamos aquí en directo en Distrito 29. Y tal y como les decía antes de hacer esta parada en el camino, pues vamos a hablar con Miguel Ángel Naranjo, que le estaba preguntando, porque precisamente hoy a las 6 de la tarde era cuando se presentaban las candidaturas para las elecciones en la cofradía de Medinaceli de Martirico. Muy buenas tardes, Miguel Ángel Naranjo. Buenas tardes. Y le estaba preguntando, ¿se presenta alguien más? Y me estaba contando él que no. Digo, pues entonces ya te puedo decir que eres el hermano mayor, ¿no? Porque Bueno. único candidato. Puede ser. La verdad que hoy terminaba el plazo para la presentación de candidaturas para la elección del hermano mayor y bueno, no se ha presentado ninguna otra candidatura, por lo tanto mi candidatura es la única que se ha presentado, así que bueno, si todo transcurre como debe transcurrir, cumpliendo los plazos y la aprobación pertinentes que se necesitan, pues espero ser el futuro hermano mayor de Medinaceli muy pronto. Oye, ¿y qué me gusta, por Dios, ve ese cambio, como nos decía Paco Pomares, ese cambio generacional? Enrique fue quien fundó la cofradía y bueno, el hombre pues ha dicho, ya ha llegado mi momento de retirarme, y deja paso a la gente joven a savia nueva, que es lo que tendría que haber en todas las cofradías, ¿o no, Miguel Ángel? Sí, bueno, es verdad que es bastante importante el cambio y un poco la savia nueva y las nuevas ideas que nos pueden surgir, ¿no? Es cierto que Enrique, pues bueno, fundador principal de la cofradía, de hecho conozco la cofradía, llegué a la cofradía gracias a Enrique, mi relación con él, pues bueno, realmente familia, como si fuese familia. Y bueno, pues muy agradecido por todo lo que he aprendido con él en todos estos años y súper agradecido porque me dé el paso a poder ser yo el siguiente hermano mayor. Evidentemente en mi candidatura Enrique me acompaña, no lo dejo, es algo que bueno, pero eso es bueno. Él siempre me acompaña y yo súper contento de ello y bueno, pues ahí estamos. Oye, que no, a ver, sí, que nadie me malinterprete, las cofradías me van a echar encima, que vamos a ver, que la gente que lleva toda la vida tiene que estar en las hermandades, pero que hay que dar paso, que sí, también claro, se necesita savia nueva, ¿no? Ellos detrás apoyando porque son, yo siempre le digo que son los sabios de la cofradía, ¿no? Exacto. Y la gente joven que llega pues necesita, ¿no? La savia nueva y la veteranía, pues bueno, al final claro, el resultado es un grado, ¿no? Es bastante positivo, o suele ser positivo. Oye, hoy estamos hablando de Martirico, vosotros estáis muy involucrados con el barrio. De hecho, vosotros sois los que abrís, como digo yo, la Semana Santa, porque empezáis el Viernes de Dolores. Creo que sois la primera, ¿no?, cofradía sí, que sale el Viernes de Dolores. Y me decía Paco, están ahí intentando a ver si se pueden agrupar. Ya llegáis por lo menos hasta el centro, ¿no? Sí, ya son varios años los que llevamos procesionando el Viernes de Dolores y hacemos la salida hasta el centro, haciendo una parada así un poco más importante en la zona de la catedral.
Y bueno, el objetivo realmente es conseguir agruparnos. No es tarea fácil porque al final el agruparse conlleva muchos requisitos. Es cierto que a día de hoy la Cofradía de Jesús de Medinaceli cumple con todos los requisitos. De hecho, el Obispado ya nos ha dado el visto bueno en varias ocasiones. Pero bueno, al final es un poco de tiempo. Hay que darle tiempo y paciencia y rodaje y seguir creciendo. Sobre todo seguir creciendo y seguir aumentando en seres y patrimonio. En nuestra situación es un poco más complicado porque, como comentabas, pues estamos muy volcados con el distrito, con el barrio, y bueno, es un barrio un poco peculiar en muchos sentidos. Entonces, bueno, pues es cierto que parte de los fondos económicos que podemos disponer para otra compra de enseres, por ejemplo, pues se van para otros temas de ayuda a familias necesitadas, mucha labor social. Oye, es que es muy importante, yo siempre que tengo la oportunidad, lo recalco, en todas las cofradías existe la vocalía de caridad y parece que es una vocalía pájaro, y ahora, por ejemplo, en la pandemia que estamos viviendo, porque a mí me gusta recalcarlo, que seguimos en pandemia, hasta que la Organización Mundial de la Salud diga lo contrario, estamos en pandemia. Las cofradías han sido muy importantes, las vocalías de caridad han sido muy importantes, han ayudado a muchísima gente. En vuestro caso, por lo que me estás contando, igual o más. Sí, en nuestro caso recuerdo justamente cuando el tema de pandemia, el pleno encierro tan conocido y tan importante, que me llamaba Enrique y me decía: oye, Miguelito, vamos a hacer algo con el barrio, que hay mucha gente que se está quedando sin comida y demás. Pues bueno, pues empezamos a hacer unas gestiones y otras y demás, y empezaron a hacer donaciones hermanos de la cofradía, nosotros mismos, la cofradía directamente puso una cantidad fija para empezar con las ayudas de alimentos, y bueno, pues nos echamos a la calle, empezamos dando comida hacia 20, 25 familias y acabamos con 150, 200 familias. Así que fue una labor súper muy gratificante, porque veías como al final ayudabas al que no podía mantener un poco la situación en la que estábamos viviendo. Oye, ¿qué supone para vosotros estar en el barrio de Martiricos? ¿Cómo es esa relación de la cofradía con Martiricos? Pues la relación es bastante buena, la verdad. Es cierto que esa relación tan buena que hay con el barrio en general, con Martiricos, con La Roca, y realmente la conexión tan buena que tenemos con el distrito, es gracias a, bueno, pues en este caso a nuestro hermano mayor, que actualmente sigue siendo Enrique, porque bueno, él siempre se ha volcado mucho con las buenas relaciones en el barrio, el ayudar a todo el mundo cuando se ha podido. Entonces, bueno, pues la cofradía está bastante bien valorada en el barrio, y se nota como los ciudadanos y los vecinos del barrio nos acogen y están contentos de que estemos allí. Eso te quería preguntar, Miguel. ¿El barrio responde? Sí, responde, sí. Es cierto que desde la pandemia hasta hoy en día se ha notado que el barrio responde más. Desde antes de la pandemia pues respondía igualmente, un poquito menos, pero porque al final, cuando todo funciona bien, yo soy del pensamiento de que si todo va bien, hay más cofradías en Málaga. Nosotros no es que seamos una cofradía, somos una cofradía pequeñita, joven, que tenemos que seguir creciendo. Entonces, claro, el que es un poco devoto, tienes que ser muy devoto de nuestros titulares para fianzarte más a la cofradía, ¿no? Pero bueno, cuando por las circunstancias que sea, ha pasado el tema de pandemia y demás, pues ha hecho que el barrio y los vecinos se vuelquen más con la cofradía, igual que nosotros con ellos. Oye, ¿por qué se funda? ¿Por qué funda Enrique esta cofradía y cuándo nace? Bueno, realmente la fundación de la cofradía, es decir, esto primeramente empieza siendo una asociación, ¿vale?, que tenía sede en La Palma, ¿vale?, y procesionaban por las zonas de La Palma. Conforme los años fueron pasando un poco, pues se incorpora Enrique y otros hermanos de la cofradía, que aún siguen estando de hermanos, que fueron los encargados de promover un poco el tema de cofradía. Pero es Enrique la persona que da el primer paso con nuestro director espiritual por ese momento, don Jesús Muñoz Cuenca, que él es la persona que nos ayuda a poder lanzarnos. Y a partir de ahí, pues bueno, se crea cofradía, somos cofradía, se obtienen todos los permisos por parte del obispado y se empieza a funcionar. Desde procesionar, solamente procesionaba a la Virgen, luego se empieza a procesionar también con el Señor, con Jesús de Medinaceli,
Y bueno, pues ahí año tras año pues se sigue avanzando. Eso fue más o menos, te hablo de en 2005-2006, cuando fue... Es una cofradía jovencita. Sí, jovencita, sí, muy jovencita. Se empezó a procesionar por el barrio de Martiricos, viene de Dolores, y luego ya pues llevamos procesionando hacia el centro 4 años. 4 años vamos ya, son los que van ya, que vamos al centro. Y bueno, esperemos que pronto podamos ir al centro, pero en recorrido oficial y agrupados. meteros en recorrido oficial en Semana Santa. Sí, ese es el objetivo. Vosotros vais a por todas. Sí, claro. Sí. Y más ahora más que nunca. Oye, pues vamos a aprovechar ya que está aquí Miguel y que nos cuente algo de tu programa electoral, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya está en campaña. Sí, totalmente. Aunque Pues bueno, ya sabemos que va a ganar. Bueno, mi programa realmente es sencillo. Es cierto que este año hemos incorporado un nuevo trono para Jesús de Medinaceli y bueno, pues seguir trabajando en él. Evidentemente la labor social, aumentarla si es posible y centrarnos con el barrio como seguimos centrados y ir creciendo poco a poco. Oye, pues yo te preguntaba, porque vamos a hablar ahora con nuestro compañero Juan Miguel, Juanmi, que está precisamente en el Parque de Bomberos, y yo te decía, oye, ¿lleváis a la banda de bomberos? Y me decías tú, no, ¿a cuál lleváis? Bueno, el señor está acompañado por la agrupación de una agrupación musical de Almería y Mercedismo de la Candelaria. Nos acompaña la Pepa, la famosa la Pepa de Laurín, los Verdes de Laurín. La Pepa, claro. Sí. También, oye, ¿por qué no? La Pepa es una banda muy tradicional, a la que estamos acostumbrados a ver detrás de la Paloma, de aquí de Málaga. Exacto. Oye, Miguel, pues yo te lo preguntaba porque nos vamos a marchar al Parque de Bomberos de Martirico, donde se encuentra nuestro compañero Juan Miguel, que se encuentra acompañado de Germán Pérez, que él es mando de los bomberos de aquí de Málaga. Muy buenas tardes, Juanmi. Muy buenas tardes, deseada. Oye, estás acompañado por Germán, que yo pensaba que la banda de bomberos tan antigua, porque es una de las más antiguas de aquí de Málaga, acompañaba al Cristo de Medinaceli y de Martirico, pero no, parece ser que no, que lleva una agrupación musical y a la banda de la Pepa, que es la que va detrás de la Paloma el miércoles santo. Y cuéntanos, pregúntale a Germán, que estás con él, que nos hable un poquito pues de esa historia del Parque de Bomberos en Martirico, que es algo ya pues histórico. Pues sí, más de 55 años lleva el Parque de Bomberos de Martirico, si no es así que me lo corrija, en este caso el oficial, Germán Pérez, bienvenido. Hola, buenas tardes. A PTV, buenas tardes. Ya casi 60 años aquí en el barrio, yo soy parte, una estampa, ¿no?, de lo que es la ciudad, en este caso de ese distrito. Sí, concretamente fue en el año 68 cuando se inauguró. El parque estaba, el alcalde era Gutiérrez Mata, me parece, y el concejal era Ruth, creo que se llama de apellido. Y bueno, era una reivindicación por parte del jefe de bomberos de la época, que era don Fernando Subirón, porque Bomberos estaba situado en las espaldas del ayuntamiento, el edificio del parque, del paseo del parque, justo a la espalda. Y claro, era un problema porque ya no había ni sitio para aparcar los vehículos estaban aparcados en la calle, no había sitio para que los bomberos hicieran las prácticas y entonces fue una reivindicación que se concedió y en un par de años se construyó y desde el año 68 estamos aquí. Una reivindicación además que se ha hecho ya más que patente con la reforma del Parque de Bomberos actual, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el edificio de aquel que conocisteis hace ya pues 40, 50 años al edificio que tenéis actualmente? Bueno, no ha cambiado mucho, la verdad es que lo que se ha hecho ha sido un lavado de cara porque estaba muy deteriorado, o sea, las estructuras se han reforzado, también estaban muy dañadas. Y después, pues bueno, pues se ha hecho un salón de actos, por ejemplo, grande y se ha aprovechado un poco más pues todo el espacio, ¿no? Acompáñame, Germán, porque estamos viendo ahora mismo aquí en imagen esta fantástica pieza de museo, podríamos decir, ¿no? Una autoescala, supongo. Bueno, tú sabrás mejor el modelo. Sí, esto es una autoescala que se compró después del fuego de la aduana, porque no había vehículos en altura para aquel fuego y entonces... Recordemos años, estamos hablando de la década de los 20 del principio del siglo XX. Sí, aproximadamente. El fuego de la aduana. Y bueno, fue una escala es alemana y bueno, hace cuestión de unos 8 años se decidió, porque estaba semi abandonada aquí en el parque,
y se decidió rehabilitarla. Nuestro mecánico, que es Paco Bandera, fue el que se encargó de, que ya está jubilado, pero se encargó de hacerlo efectiva, ¿no? Se rehabilitó y bueno, está operativa incluso, o sea, esta escala... Ahora mismo hay un incendio y podemos sacarla Sí, fuera. perfectamente. Esta escala está operativa, lo que pasa es que tiene un sistema totalmente distinto de las escalas actuales, ¿no? Y por ellas las mismas firmas comerciales de escalas actuales, vamos, están deseando tenerla. Esto es una verdadera joya que a lo mejor mucha gente de Málaga no la conoce, ¿no? Pero esto es una maravilla, mecánicamente y funcionalmente es una verdadera maravilla. ¿Tenéis alguna joyita más histórica de este tipo? Porque esto es que de verdad que reluce, que brilla, ahora mismo viéndolo. Bueno, hay materiales y hay elementos de extinción y otra serie de medios que son muy antiguos. Aquí la idea en el parque, que todavía no se ha hecho, pero con la remodelación, la planta baja de la entrada del edificio principal, se quiere hacer un museo, ¿no? Y entonces se quiere hacer un museo, se pretendía meter la escala esta y meter material pues de extinción antiguo y hacer una especie de museo pues para que los colegios, la gente que quisiera verlo, pues lo pudiera contemplar. Pues Germán, una duda también que me planteaba Desi justo antes de entrar a conocer, ¿no?, el parque, vuestro emplazamiento aquí en el distrito, es que este año el Real Cuerpo de Bomberos, ¿con qué hermandades va a salir? ¿Lo sabes tú? Bueno, con la misma Porque me que... decían desde allí, desde Plató, Cristo de Medinaceli, pero no es el Cristo No. de Medinaceli. Podemos confirmar que no es el Cristo de Medinaceli. No, el Cuerpo de Bomberos de Málaga está vinculado desde hace ya muchos años a la hermandad a la Cofradía de la Misericordia. Y bueno, nuestra banda de cornetas y tambores suele salir todos los años con ella y hay una representación oficial que acompaña en su salida procesional a la Virgen. Creo que vamos en la sesión de la Virgen. Y bueno, pues estamos vinculados con ellos desde hace mucho tiempo, sí. Y que siga así mucho tiempo. Desi, ¿quieres plantear algo, Germán? Lo tengo justo aquí a mi izquierda. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Juanmi, yo darle las gracias por habernos recibido en el Parque de Bomberos, un parque de bomberos tan conocido como el de Martirico, ya por fin reformado totalmente, después de 2 años de espera, y además también uno de los parques más visitados por las familias y los colegios, ¿no? Porque esa es una de las ventajas que tiene este parque de bomberos, que hablando con ellos se puede concretar visitas para saber cómo trabajan y cómo es realmente una estación de bomberos por dentro, ¿no? Pues Germán, me comenta Desi sobre las visitas de malagueños, de familias. ¿Cuántas recibís a lo largo del año para conocer vuestra labor? Pues antes se hacían más, antes había un departamento que funcionaba... Antes COVID, supongo, ¿no? Antes COVID y sobre todo también antes de que se jubilara un bombero que llevaba esa labor, venían muchísimos colegios de Málaga a conocer el parque, ¿no? Y a los chavales pues se les daba una especie de charlas de prevención para qué es lo que tenían que tener en cuenta en caso de que se produjera un incendio en sus casas. Y era una labor muy bonita y bastante efectiva, ¿no? Y bueno, esta persona se jubiló y entonces la idea es que se siga continuando con esta labor porque se hace, ya te digo, una buena labor de prevención y además la gente, los chavales pues van conociendo el servicio de bomberos que también les gusta a ellos mucho, ¿no? Y seguro que de esa clase 1 o 2 quieren ser bomberos. Germán Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros. Y muy buenas tardes. Nada. Hasta luego, Desi. Gracias, Juanmi. Bueno, pues muchísimas gracias a Germán y a nuestro compañero Juan Miguel Domínguez por esta entrevista y por mostrarnos un poquito más de ese parque de bomberos de Martirico con tantísima historia. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Te iba a siempre. decir suerte, pero es que ya tengo bueno. aquí al hermano mayor de la cofradía de Medinaceli, así Bueno, que esperemos que sí. muchísimas gracias y Gracias a espero vosotros. que tengáis suerte y podáis conseguir agruparos y además sé que estáis trabajando en ello. Bueno, señores, yo voy a terminar nuestro programa de hoy con un reportaje, se los vengo anunciando desde que comenzamos el programa. Ayer hablamos con Rosa Villaseca, ella es directora de Andalucía Occidental de Inmobiliaria Espacio, la encargada de llevar a cabo toda esa rehabilitación que se está haciendo y que ya se ha hecho en parte en el barrio de Martirico. Yo les dejo con esta entrevista, no se la pierdan. El lunes les vuelvo a ver en Objetivo Málaga. Pasen un buen fin de semana. Mañana vayan a ver a los patronos, que da tiempo ir a la playa y a ver a hoy lo diré, nuestros patronos. Ay, con los nervios por terminar. Bueno, un besito. Nos vemos el lunes. Chao. Rosa, háblanos de esta reforma integral que estáis llevando a cabo aquí en Martirico.
Hola, buenas tardes. Bueno, Martiricos es un sector realmente emblemático en cuanto a la regeneración urbana en Málaga. Sabéis que Málaga está, no voy a decir sufriendo, ¿no?, porque está experimentando para bien una revolución, ¿no?, un cambio, pasando de muchos sectores que han sido suelos tradicionalmente olvidados, suelos industriales, que están convirtiéndose, bueno, pues en zonas de disfrute ciudadano, donde aparecen edificios característicos y sobre todo zonas verdes. Concretamente, este sector Martiricos comenzó su desarrollo urbanístico alrededor del año 2007. Ha sido un camino largo, pero bueno, un camino fructífero porque ya hemos llegado por fin al final. Se han construido alrededor de 25.000 metros cuadrados de zonas verdes, de parque. Se han construido edificios de uso VPO, como este que podéis ver aquí detrás, que son 224 viviendas y un local comercial en el bajo. Actualmente se están construyendo unas torres que van a ser las más altas de Málaga, según el plan general, de forma que se libera una gran superficie verde y se han podido también redistribuir los viales, ¿no?, que el tráfico estaba un poquito más complicado, y bueno, pues se ha establecido bolsas de aparcamiento nuevas. También van a hacer un edificio de oficinas en la esquina más norte, enfrente del estadio, con lo cual, bueno, pues va a ser un sector muy completo. Donde había una nave industrial, pues hemos pasado a tener realmente un emblema, ¿no?, de la regeneración urbana. ¿Por qué esta zona? ¿Por qué la zona de Martiricos? La zona de Martiricos era una zona que se había quedado rodeada de edificios y se había quedado completamente consolidada, pero era una pequeña cicatriz, ¿no? Era una mancha con naves industriales que estaban prácticamente en desuso y que había que convertir. Entonces, bueno, era uno de los grandes objetivos del Plan General de Málaga, del Plan General que se aprobó y que tenemos ahora mismo en vigor, y bueno, había que hacerlo, había que cambiarlo y Espacio Medina, que es la sociedad participada por Inmobiliaria Espacio y por Unicaja, pues nos lanzamos a ello en un momento que no era muy fácil, porque el año 2007 pues no mucha gente creía en el sector, y en cambio pues es un ejemplo de que suelos bueno, que nadie podía creer en ellos, igual por la ubicación, se han quedado realmente convertidos en un ejemplo y en una nueva centralidad. Has contado que habéis tardado en terminar esta maravilla, que hay que decir que nos hemos quedado sorprendidos porque hay mucha gente, yo creo que le ha pasado como a mí, que no sabía que estos pisos son pisos de VPO, ¿no? Y estuvieron paralizados, me contabas tú antes de comenzar esta entrevista, porque encontrasteis restos arqueológicos. Totalmente, además era inesperado porque no teníamos protección arqueológica, nadie se esperaba que en las afueras de Málaga, que entonces esto quedaba, aunque no lo pensemos hoy, quedaba bastante lejos de lo que era la Malaca y después la Málaga romana, pues hubiera una especie de polígono industrial. Aquí realmente se ejecutaban con hornos de alfarería romana las vasijas donde se envasaba el garum que después iba a Roma. Entonces al final ha resultado ser un descubrimiento que ha puesto también una chincheta más, ¿no?, en la riqueza esta que tenemos en Málaga en cuanto a la arqueología. Con lo cual los vecinos pueden estar muy orgullosos de vivir encima realmente de una factoría romana que se ha conservado. Debajo del sótano se ha conservado bueno, pues la fábrica romana de vasijas y de bueno, el alfar romano. Algo que también está ahora muy de moda por el tema del medio ambiente, además es algo por lo que tu inmobiliaria, perdón, tu empresa se preocupa también mucho, es por el tema de la sostenibilidad. A mí me gustaría que le explicaras a nuestros espectadores, porque hay mucha gente que no tiene muy claro eso de una vivienda sostenible, que es lo que estáis haciendo ahora todas las promotoras inmobiliarias. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo, es una vivienda que procure que el consumidor gaste los menos recursos posibles. Es decir, que sea una vivienda que se diseñe tanto en soleamiento como en materiales, de forma que el usuario tenga que consumir los mínimos recursos posibles, que sea eficiente energéticamente, que hoy en día todos sabemos que con el tema que tenemos de subidas de materia prima y de luz y de gas es muy importante. Después, que se reutilicen las aguas, que podamos utilizar esas aguas grises que se llaman, que no es el agua residual lógicamente, pero sí que puede venir pues agua de un lavabo, se puede utilizar en las cisternas de forma que se reduzca el consumo de agua, pero sobre todo el estudio muy concienzudo del aislamiento de las viviendas. Eso es para nosotros fundamental. Y también hemos implementado en estos tiempos de COVID, que hemos descubierto que realmente la ventilación es muy importante, hemos implementado sistemas de mejora y de filtración del aire, del propio aire, de la ventilación y la climatización interior de las viviendas.
Hablabas del proyecto este que estáis llevando a cabo, porque realmente todavía esto no está finalizado. Estamos con el tema de las 2 torres, que hay que decir que son terrenos que vosotros habéis vendido. Eso es. A mí me gustaría que eso lo explicaras, porque yo pensaba que esto lo llevabais vosotros, no lo lleváis vosotros, lo lleva otra inmobiliaria. Pero también hay que decir que es un proyecto muy ambicioso, algo innovador y sobre todo muy futurista, ¿no? Porque quizá es lo que le espera a Málaga, ¿no? Nosotros creemos que sí, de hecho nosotros apostamos, ¿no?, por estas torres dentro del plan general, pues dentro del PERI, que es la figura de planeamiento que redactamos después, apostamos muy fuertes por las torres. Es verdad que nosotros vendimos estos terrenos, seguimos participando dentro de nuestra rama de Project Management, seguimos participando en la construcción de las torres porque creemos en ellas y porque fuimos nosotros, bueno, pues los artífices de los primeros diseños, ¿no? Las torres, que tienen muchos detractores, lo que hacen es liberar espacio. Entonces, en ciudades donde necesitamos cada vez más espacios libres, porque ya nos hemos dado cuenta que necesitamos vivir en la calle y que nuestras casas se pueden quedar un poco pequeñas, la única forma de liberar espacio es construir en altura. Tú construyes hacia arriba y liberas todo el zócalo de abajo. Eso es lo que pasa aquí. Imaginaros estas 200 viviendas que tiene cada torre. Si tuviéramos que ponerlas en bloquecitos de 8 plantas, ¿cuánto espacio estarían ocupando? ¿Cuánto parque quedaría ocupado por viviendas? Tenemos que pensar un poco en eso. Entonces, nosotros... Esa es la perspectiva que no tiene la gente, ¿no? Quizás, Claro, ¿no? porque igual no han hecho ese ejercicio. O sea, necesitamos, en total aquí son unas 550 viviendas. Esas 550 viviendas que se necesitan, tanto en régimen de alquiler como en venta, como van a ir aquí, si las distribuimos a lo ancho, nos quedamos sin parque. Eso es lo que sucede en otros sectores. Nosotros, por ejemplo, en la térmica, que también tenemos suelo allí, vamos a hacer un proyecto totalmente distinto a este. No es una torre con tanta altura, pero sí tiende un poco a elevarse. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de tener espacios libres para disfrutar y de regenerar áreas industriales en parques, en zonas de recreo de niños, para que podamos hacer deporte. Entonces hay que cambiar un poco el chip, que otras ciudades europeas ya han cambiado. De cara, por ejemplo, a la Expo del 27, que esperemos que se le conceda a Málaga, proyectos de esta índole, ¿qué puede suponer? ¿Qué supone? Yo creo que es un ejemplo de cara a los jueces, ¿no?, que tienen que al final que adjudicar esa capitalidad, ¿no?, esa ciudad ganadora, ¿no? Creo que proyectos como este, como el de Repsol o como el de la térmica, suponen que realmente Málaga está apostando por la regeneración, por convertir las ciudades en algo más verde y más habitable. Y además ese es el leitmotiv de la exposición, ¿no?, hacia la ciudad, la era urbana hacia la ciudad sostenible. Y realmente es de lo que en lo que se está trabajando en Málaga. Entonces, este tipo de proyectos creo que son la bandera y realmente los ejemplos, y no vale con promesas sino con realidades. Y este proyecto y los demás de los que os he hablado son una realidad. O lo que hablábamos, Distrito Z, que también está convirtiendo una zona que estaba abandonada en algo fantástico, de nuestros compañeros de Urbania, o Cortijo Merino, que es otra zona que también, si Dios quiere, quedará cerca de los terrenos de la Expo y que es otra regeneración. Entonces, Málaga al final realmente está apostando por convertir la ciudad en algo más sostenible y por un urbanismo distinto, un urbanismo verde, un urbanismo en el que se trata pues eso, de crear zonas de esparcimiento urbano. Claro, has comentado antes lo del tema de los terrenos de Repsol y me ha venido a la mente toda esa polémica que hay de la gente diciendo, claro, y contando lo que estás contando tú, se puede ver perfectamente que no es incompatible tener viviendas, por ejemplo, como la que tenemos aquí de las 2 torres, y tener un pulmón verde. Claro, además alguien tiene que sufragar esas obras. O sea, queremos parques, pero los parques se pagan por lo general con dinero privado. Este parque está hecho con dinero privado gracias a que hemos podido construir y vender. Entonces, ese parque de Repsol, que se va a ejecutar con cargo a los constructores o a los promotores privados, se puede hacer si existe una promoción, si existe un motivo. Entonces, el parque va a ser fabuloso, van a ser muchísimos metros cuadrados de parque basados en viviendas, que además los diseños, no sé si los habéis visto, pero cualquiera de las propuestas es espectacular. Entonces hay que tener un poco de visión. Yo entiendo la postura de algunos vecinos que piensan que todo se va a colmatar, que se van a quedarse en una zona verde, pero francamente pasar de lo que tienen ahora, que es un solar, es un erial, a un parque como este o mejor, pues realmente yo creo que es una ventaja y es una ganancia para la ciudad, claro que sí.
Pues Rosa, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, seguiremos viendo, ¿no?, esta reforma que estáis haciendo, este cambio de imagen que se está llevando en un barrio tan maravilloso y tan malagueño como es el barrio de Martiricos, ¿no? Exactamente. Estamos muy orgullosos de haber contribuido a mejorarlo y bueno, pues a ponerlo en valor, ¿no? Porque es un barrio de gente fantástica, que además a lo largo de todos estos años, fíjate que yo entré en la empresa en el año 2007 y desde entonces estoy aquí y la verdad que la convivencia con los vecinos es fabulosa y yo creo que, bueno, hemos puesto un granito de arena para que vivan mejor y sean más felices. Pues gracias, Rosa. De nada, a vosotros, encantada.